días, mi nombre es Marian Chico. El día de hoy vamos a hablar sobre el bullying. Cuando hablamos de acoso o bullying estamos haciendo referencia al maltrato psicológico y a veces físico que sufren personas de distintas edades por parte de otros compañeros. Son muchos los aspectos a tratar sobre el acoso. Nos podríamos llevar todo el día tratar sobre esta temática y profundizar sobre ella, por lo que vamos a ser más directos y centrarnos en estos temas de forma concreta. ¿Qué es el bullying? El bullying o acoso escolar es un problema creciente en las aulas que consiste en un maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma respectiva a lo largo de un tiempo determinado. El objetivo mayoritario del bullying es de someter y asustar a la víctima. Hay diferentes tipos de acoso escolar. A veces puede darse de una forma aislada, pero en la mayoría de casos suele suceder y es un mismo niño la víctima de varios acoso escolar. Hay varias clasificaciones. Sería el físico, verbal y psicológico. Vamos entonces en este caso con el físico. ¿En qué consiste? Consiste en pegar, puñetazos, mordiscones, empujones, agresión con objeto. Se da con más frecuencia en primaria que en secundaria. El verbal, poner insultos en público, resaltar defectos físicos, usar móviles para intimidar a la víctima y en este caso subir fotos o videos a internet. El psicológico consiste en minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. El social pretende aislar al joven del resto del grupo y sus compañeros. Vamos con unos datos muy importantes que se da sobre el acoso escolar en España. El 1.6% de los niños y jóvenes sufren bullying de forma constante y un 5.7% lo viven de forma esporádica. En el año 2015, uno de cada 10 niños afirmó haber sufrido acoso escolar, que es un dato bastante preocupante. En este caso también una encuesta del Instituto de la Juventud eleva el porcentaje de víctimas de violencia física y psicológica habitual al 3% de los alumnos. A su vez, esta revela que un 16% de niños y jóvenes encuestados reconoce haber participado en burlas o agresiones psicológicas a otros compañeros. El defensor del pueblo señala que en un 5% los alumnos que reconocen que algún compañero les ha pegado. En este caso, el estudio realizado por la ONG resalta que los resultados del 2015 muestran cifras que deberían resultarnos escalofriantes. Esta tabla pertenece al artículo Las cifras del acoso escolar en España del país. También nos encontramos con un invitado muy especial, él es J, que ha practicado el bullying. Entonces vamos a conocer perfiles de un agresor y que él nos cuente su historia. Vale, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué te puedo contar? Pues yo en la primaria y lo que fue el bachillerato tuve bastantes casos de bullying. Lo que pasa es que al yo ser una persona obesa, sufría mucho, pues se burlaban de mí, tenía yo un defecto físico, o sea, bastante, o sea, es ilógico que se burlaran en esa época de mí por eso. Al reírse de mí, ¿qué hacía yo? Pues aguanté hasta el punto de que llegué a mi tope y decidí ya no ser más la víctima y empecé a ser victimario. Empecé a golpearlos, pues al yo ser más grande, empecé a utilizar mi fuerza física, los agredía, los robaba, como el típico bullying norteamericano que dame tu dinero. Eso era lo que yo hacía. Y ¿cómo qué más? ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? En este caso, digamos, compartiste o denunciaste este bullying con tus padres, con los profesores. Pues yo di muchos avisos con los profesores, los cuales no hicieron nada.
Mis padres, más que todo mi señora madre, ella asistía mucho a la escuela, les decía que por lo que yo estaba sufriendo, hasta que un día mi mamá le dijo al rector del colegio que yo practicaba artes marciales. Entonces, si mi hijo lesionaba a alguno de sus alumnos, no le podrían hacer nada. Esa fue más que todo un pequeño resumen de mi historia, ya que el rector se asustó bastante cuando mi mamá le dijo eso. Y ya de a partir de ahí para adelante, pues en vez de ser víctima, me volví victimario, como lo dije hace un momento. En este caso, Jota, ¿algún testimonio que recuerdes que hayas hecho así como que algo que te haya marcado? Digamos, por ejemplo, robarle las onces a mis compañeros, los cogía a la entrada del colegio y después de que se iban sus padres, los cogía, los amedrentaba y ellos me entregaban su dinero. Así de fácil. Ok, Jota. Entonces, en este caso te agradecemos mucho por haber tomado esta invitación y habernos compartido un poquito más de tu historia. Con esto, entonces, nos demuestra que es importante parar el bullying, ya que una persona que le hace un bullying se puede convertir en este caso, digamos, Victimario. en victimario. También hay cosas muy importantes en YouTube acerca de este tema. Por ejemplo, el 2 de noviembre del 2014 se publica el video 7 casos de bullying. El bullying es un tema que ha ocupado muchísimo espacio en los medios de comunicación en varios países. Así de serio es. Y mientras los directores de escuela y los psicólogos exploran soluciones, el resto nos hemos tenido que sentar a ver con coraje cómo hubo almas frágiles que se suicidaron por culpa de este flagelo. Pero escalones arriba lo anterior mencionado, hay una serie de ejemplos raros, pero formidables, o a veces macabros, en los que algunos o algunas tomaron justicia por sus manos y pasaron de víctimas a verdugos. Estos son 7 casos de bullying y sus venganzas. Número 7. Lo que vas a escuchar a continuación Y se puede convertir en victimario. También hay cosas muy importantes en YouTube acerca de este tema. Por ejemplo, el 2 de noviembre del 2014 se publica el video 7 casos de bullying. El bullying es un tema que ha ocupado muchísimo espacio en los medios de comunicación en varios países. Así de serio es. Y mientras los directores de escuela y los psicólogos exploran soluciones, el resto nos hemos tenido que sentar a ver con coraje cómo hubo almas frágiles que se suicidaron por culpa de este flagelo. Pero escalones arriba lo anterior mencionado, hay una serie de ejemplos raros, pero formidables, o a veces macabros, en los que algunos o algunas tomaron justicia por sus manos y pasaron de víctimas a verdugos. Estos son 7 casos de bullying y sus venganzas. Número 7. Lo que vas a escuchar a continuación parece algo sacado de una película, pero sucedió en verdad. Y el 4 de mayo del año 2014 apareció en periódicos, informadores digitales y noticieros de todo el mundo. Los nombres no fueron publicados para preservar la intimidad, pero sobre todo evitarle a los bullies involucrados una humillación de talla internacional. Una preadolescente del Centennial High School de California, Estados Unidos, se cansó de ser humillada verbalmente, así que fraguó un plan formidable por el que hoy, sin embargo, tiene serios problemas legales. Se organizó en la escuela la Feria de la Comida, en la que estudiantes son alentados a preparar todo tipo de platillos y exhibirlos en una exposición para que los alumnos
puedan probar el sabor que viene de los distintos países del mundo. El problema es que esta chica, cuyo nombre o imagen real nunca conoceremos, preparó una receta que no venía de ningún país, sino directa del reino de la venganza. Cupcakes con mayonesa, semen, vellos púbicos y, según reporta la nota tenebrosamente, otros fluidos corporales. Se dice que la pequeña le pagó a un estudiante cuyo nombre jamás reveló, por más que le interrogaron, para conseguir el semen en un frasco. Y una vez con los cupcakes recién horneados en una bandeja, se aseguró de que casi todas y todos los abusadores de la escuela los probaran. Se reporta que uno de ellos se sintió tan mal que no asistió a clases al día siguiente. Número 7. Número 6. El puesto número 6 pertenece al que quizás sea el incidente de este tipo más viral de Internet. Sucedió en Australia y mucho se dijo al respecto. Nos muestra por qué hay que saber valorar la paciencia de un gigante gentil, pues si algo podemos aprender de Richard Gale, quien como podemos ver fue el niño rata por excelencia, es que a veces cuando un abuso ocurre es simplemente porque la víctima lo permite. Cuando a este bully le pusieron un parado, el mundo aplaudió de pie a Casey Haynes, quien de ahí en más fue inmortalizado como Zangief Kid o Niño Zangief, en honor al poderoso luchador de Street Fighter. Pero ¿por qué exactamente esta relación entre el jovencito y el personaje? Simple, porque luego de recibir empujones, un golpe en la cara y mucho, pero mucho abuso verbal, Casey perdió la paciencia y lo que hizo recuerda mucho a los devastadores movimientos del temible Zangief. Afortunadamente, el niño abusador no salió con ningún hueso roto. Si quieres ver la pelea, abajo en la descripción del video hay un link. Número 6. Número 5. No todos los casos de bullying suceden en la escuela. Y lo que es más, no todos los casos de bullying vienen por parte de menores. Este vergonzoso video lo demuestra. Un vecino temperamental pero sumamente cobarde llama a una niña de 16 años perra y luego maltrata verbalmente a su madre. Por lo tanto, ni corto ni perezoso, el hijo sale de la casa a ver qué está pasando, y lo que sucede a continuación habla por sí mismo. Sin embargo, hay que notar algo que es difícil definir si es patético por parte del adulto o majestuoso de parte del joven, y es que este último tiene una paciencia de oro. Intenta dialogar pacíficamente con el grosero hombre, hacerle entender que lo que dijo está mal, aguanta varios empujones, aguanta insultos y desafíos y finalmente, cuando el tipo vuelve a insultar a su familia, si quieres verlo, abajo en la descripción está el link. Número 5. Número 4. Una confrontación física real nunca es como en una película. Nunca se ve tan fluido, estético y sobre todo, si no tenemos experiencia, nunca podemos hacernos una idea del dolor que se debe sentir. Infinitas peleas de boxeo y lucha real nos han mostrado la enorme diferencia que hay entre la realidad y el show. Pero pasa que cuando alguien que sabe pelear se enfrenta contra alguien que simplemente tiene músculos para mostrar, la diferencia es enorme. Un notorio grandulón de escuela de nombre Cameron, acostumbrado a abusar de los demás junto con su grupito de bullies, quería impresionar a las chicas. Así que se quita la camisa y decide que su siguiente víctima va a ser un alumno nuevo de origen asiático, a quien desde luego dedicó todo tipo de epítetos racistas. En el video podemos escuchar como un amigo de Cameron imita un acento chino de manera despectiva.
Lo que Cameron y sus amigos no sabían, sin embargo, es que el joven sabe pelear y la paliza que le da al grandulón es legendaria. Tanto que Cameron, de manera inteligente, decide retirarse, pero su humillación al perder con alguien notablemente más bajo y delgado que él quedó inmortalizada en internet. Número 4. Número 3. No hay mejor manera de prevenir el bullying que quien sabe poner a un bully en su sitio. Este trabajo es de quien, por costumbre, más falla en hacerlo, la o el profesor. Es por eso que un lugar tan elevado como el tercer puesto pertenece a un maestro que se cansó de un tipo que quizá no clasifique como bully, pero sin duda sí como el clásico idiota de la clase. El tipo estaba molestando a una chica y le dieron una lección que afortunadamente quedó grabada porque se hace un despliegue maravilloso de puntería y además demuestra una gran verdad de la vida que paso a relatar pidiendo disculpas anticipadas por el lenguaje. Hay ciertos profesores con los que no se jode. Número 3. Número 2. A nadie le gusta un bully. Creo que puedo hablar por una enorme mayoría cuando digo esto, pero a veces las cosas llegan demasiado lejos y esto ocurre por lo general en dos formas. La primera es que la víctima se suicide. La segunda es que decida tomar justicia de manera extrema. Noel Esteves es un jovencito de 14 quien sufría tantos abusos en la escuela, particularmente por parte de Timothy Crump y su pandilla, que intentó suicidarse a principios del año 2014. Se burlaban de él por provenir de una familia pobre. Durante meses tanto él como sus padres pidieron auxilio al colegio, pero estos fueron apenas un poco más que indiferentes. Noel estaba por su cuenta. Te invito a que imagines en qué clase de situación desesperada debía encontrarse psicológicamente. Finalmente, más allá del suicidio y de la ayuda que su colegio jamás le dio, el chico cogió un cuchillo de cortar carne y lo llevó escondido en su mochila a modo de arma de defensa personal. Como todos los días, Timothy Crump decidió torturarlo con un puñetazo en la cara y de postre, un rodillazo en la nariz. Noel hundió el brazo dentro de su mochila y se lanzó contra su verdugo apuñalándolo 3 veces en el torso. Crump se desangró hasta morir y Esteves fue acusado de homicidio en segundo grado. Número 2. Número 1. A lo largo de este top hemos visto algunos casos con humor y satisfacción, pero a veces, cuando un bully recibe su lección, no es realmente justicia. El puesto número 2, pero sobre todo el número 1 nos deja entender esto a la perfección. Se trata del peor tiroteo jamás perpetrado en una escuela de Estados Unidos, la masacre de Virginia Tech. No caben dudas de que las razones que llevaron al joven de origen surcoreano de 23 años, Seung-Hui Cho, a matar a más de 3 docenas de personas el 16 de abril del año 2007 armado con 2 pistolas, son más profundas que simplemente exclamar bullying. El chico tenía serios problemas mentales. Su conducta era errática y su testimonio en video es una tortilla de ideas revoltosas más que un manifiesto medianamente coherente. Pero pasa que Cho, como relatan varios sobrevivientes y personas que lo conocieron, era víctima constante de bullying en la escuela debido a su timidez e introversión. Cuando le tocaba leer en voz alta, cosa que le costaba mucho, la gente se reía de él y lo hacía blanco de epítetos xenófobos e ignorantes. Por lo tanto, no se puede negar que, si bien hubo más que bullying en el gélido y hórrido plan del señor Cho, quien se cobró 32 víctimas, el bullying, sin dudas, fue un poderoso factor. El
caso más horrible conocido, producto de este flagelo. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. También tenemos un video muy interesante que se realiza para la ley 1620 del 15 de marzo del 2013. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el matoneo, o bullying. Así es, Juan. Afortunadamente el Gobierno Nacional, a través de la Ley 1620 del 15 de marzo del año 2013, pretende regular dicha situación. A continuación veremos unos casos de matoneo, con el fin de identificarlo correctamente. Veamos. Hola amigos, bienvenidos, soy la profesora Carmen. Y hoy vamos a ver un caso típico de matoneo en la hora de descanso de un colegio. Ja ja ja, qué lento eres. Por eso nadie quiere estar contigo. Perdedor, 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 perdedor. A este penoso ejemplo, lo llamaremos acoso escolar, y comprende una conducta negativa, intencional y metódica. Y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, aislamiento, amenaza e incitación a la violencia. Al igual que cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un semejante. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes, y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar. Hola, soy la madre de Antonio, y es importante saber que el matoneo no solo será en los colegios. También hay otra forma llamada ciberacoso. Oh, vaya, me ha llegado un mensaje a mi red social. Vamos a ver de quién será. Hola tarado, ¿no te cansas de ser tan tonto? Ja 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 ja, no se te olvide llevar buen dinero para las 11 de mañana. Adiós baboso. No entiendo. ¿Por qué me hacen esto? Me siento muy mal. Ciberbullying, o ciberacoso escolar, es la forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información. Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil, y videojuegos online. Finalmente, queremos resaltar el objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa. Aquí se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. La violencia es un fenómeno que ha sucedido a lo largo de toda la existencia del hombre, pero por lo tanto es un problema que se ha expandido hasta llegar a los establecimientos educacionales. Los inicios de estos estudios de la violencia en las escuelas comenzaron en el continente europeo aproximadamente en el año 1973. Reconocer que la noción de violencia escolar o bullying se refiere también a la noción de maltrato entre compañeros, vandalismo, daños materiales, violencia física, extorsiones y acoso sexual. Para que se genere la violencia debe existir una víctima y un agresor, una desigualdad de poder y una acción agresiva repetida. Los tipos de violencia escolar son 4: física, verbal, psicológica y social, como lo decía mi compañera Mari.
La violencia escolar tiene factores internos y externos que la producen. El factor interno corresponde al entorno familiar y cercano del niño, y los externos a la influencia que ejerce la sociedad sobre su forma de vivir y comportarse. Por primera vez en nuestro país, en el mes de noviembre del 2016, se comenzó el Estudio Nacional sobre la Violencia Escolar. La prevención de la violencia requiere de identificar la magnitud del problema para saber por qué es necesario prevenirla. Además de fundamental reconocer a los establecimientos educacionales como principales plataformas para saber de qué manera prevenirlo. Este tipo de violencia por lo general afecta a niños y niñas entre 12 y 15 años, aunque puede extenderse a otras edades. Cuando se habla de bullying, hay que establecer que los profesionales expertos en la materia tienen muy claro qué perfiles tiene el acosador y el acusado. Así, en el primer caso estamos en los principales señales de identidad que lo definen. El acosador es alguien que necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser reconocido. Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad de empatía. Por regla general, es alguien que suele tener problemas de violencia en su propio hogar. No tiene capacidad de autocrítica y manipula a su antojo la realidad. En el segundo caso, el del acosado, estas podemos decir que son las características que le suelen identificar. Es alguien sumiso, tiene baja autoestima y además no posee una personalidad segura. Presenta una incapacidad absoluta para defenderse por sí mismo. Se trata de una persona muy apegada a su familia y que no tiene autonomía. Suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros de clase en lo que se refiere a la raza, a la religión y a lo físico. El agresor o acosador molesta a su víctima de distintas maneras, ante el silencio o la complicidad del resto de sus compañeros. Es habitual que el conflicto empiece con burlas que se vuelven sistemáticas y que se pueden derivar en golpes y agresiones físicas. Los casos de bullying revelan un abuso de poder. El acosador logra la intimidación del otro chico, que le percibe como más fuerte, más allá de si esta fortaleza es real o subjetiva. Poco a poco, el niño acosado comienza a experimentar diversas consecuencias psicológicas ante la situación, teniendo temor de asistir a la escuela, mostrándose retraído ante sus compañeros, etc. El bullying se ha convertido en una de las principales preocupaciones que tienen los padres respecto a sus hijos. Por tanto, es importante que aquellos presten atención a signos que pueden identificar que sus vástagos están sufriendo acoso escolar. El adolescente presenta cambios de humor muy bruscos. Tiene miedo de ir al colegio y por eso siempre pone excusas para faltar a clase. Se produce un importante cambio en lo que es el rendimiento escolar y no cuenta nada sobre su día a día. Con las nuevas tecnologías, el bullying se ha extendido al hogar de las víctimas, en lo que se conoce como ciberbullying. Los acosadores se encargan de molestar a través de internet con correos electrónicos intimidatorios, la difusión de fotografías retocadas, la difamación en redes sociales y hasta la creación de páginas web con contenidos agresivos. Bueno, esta es la historia de Amanda Todd, una chica canadiense de 15 años que entraba a las redes sociales y hacía webcam con personas desconocidas ya que tenía pocos amigos. En una ocasión una persona le dijo que mostrara sus partes íntimas, ella lo hizo, pero al ver
que esa persona le seguía insistiendo que mostrara más a fondo. Ella se negó. Esa persona le dijo que si no le mostraba más, él divulgaba unas fotos que tenía de ella, de sus senos. Ella no sabía qué hacer. Cuando un día esa persona suyo hizo un Facebook falso con la foto de perfil de los senos de ella. Ella quería salir corriendo de ese lugar. Se pasó de escuela con su madre. Conoció a un chico, pero ese chico tenía novia. El chico la buscaba y le dijo que si querían ser novios por vacaciones. Ella aceptó, como una chica inocente. Cuando de un momento a otro él le puso un mensaje de texto que saliera a las canchas de la escuela. Ella salió, estaba la novia de él con 2 mujeres más. La agredieron físicamente. Ella no pudo defenderse porque estaba sola. La encontró su padre tirada en el piso, llena de heridas. La llevó a la casa y se volvió a mudar con su madre. Un momento a otro escribieron en el Facebook que ella era una mala persona, que ojalá se muriera. Lo que ella hizo al llegar a casa fue tomarse Decol, Blancox, cloro. Se intentó suicidar. Al ver que no lo logró, la gente comentaba: ojalá te hubieras muerto. Ella, en un video de 8 minutos que subió a YouTube, que se volvió viral, cuenta su historia. El 10 de octubre del 2012 la encontraron sin vida. Se había suicidado. Bueno, eso viene desde hace mucho tiempo. O sea, hoy en día pues no lo hago, pero pues todo me lo llevo como la hiperactividad. El que de pronto, o sea, yo hacía bullying a la gente que era, pues, que molestaba a los más juiciosos. Yo traté nunca de molestar a los juiciosos, sino como tratar de hacer pagar por lo que les hacían, ¿me entiendes? Entonces es como que la gente pague por lo que hace, ¿sí? Y entonces pues no robaba onces ni nada, sino de pronto se las escondía o cosas así, o les escondía la maleta, o ¿qué más? Digamos, si llevaban balón. Entonces pues en mi colegio no se veía tanto los estratos sociales, pero digamos como que el que llevaba balón era como de los que tenía dinero. Entonces no sé, los escondíamos en una caneca, y las canecas de ese colegio eran muy grandes y habían muchas, y digamos así hice perder como 2 balones bastante costosos. ¿Qué más? Bueno, no sé, algo que no fue bullying, pero fue una embarrada, fue que yo tenía una mejor amiga en sexto, eso fue en sexto, y un amigo había llevado un ventilador como personal. En esa época estaba como de moda porque eran como de foto Japón, y lo cogí y se lo empecé a enredar en el cabello a mi amiga. Al otro día tuvo que llegar con el cabello bastante corto. Entonces pues el castigo normalmente era ir los sábados a las 6 de la mañana al colegio. Nosotros normalmente entrábamos a las 8. El colegio queda en Cota, es el colegio Refus. Y lo que me hacían era poner a darle vueltas a la cancha oficial de fútbol, ahí alrededor en la pista atlética, y vueltas y vueltas como por 1 hora. Ese era el castigo. Pues ya no sabrán cuántas veces me habrá tocado ir los sábados a las 6 de la mañana. Y ya, pues digamos, desde bachillerato uno tenía clases los sábados hasta el mediodía. Entonces, pues desde las 6 de la mañana hasta el mediodía prácticamente en el colegio los sábados. Uno que otro sábado, ¿no? La verdad no me podía quedar quieto, tenía que estar haciendo algo. A veces hice cosas que no era con la intención de molestar a nadie, pero
pero era indisciplina. Una vez también tenía un amigo al lado. Él se puso de pie para ir a preguntar algo y digamos las mesas eran de a 3, ¿sí? Y yo estaba en una esquina, él estaba en el centro y al lado de allá estaba una compañera. Cuando él regresó, pues yo le puse más punta al lápiz que yo tenía y lo puse como hacia el lado, o sea, hacia donde se iba a sentar mi compañero, y lo puse hacia arriba. Y él no se dio cuenta y se fue a sentar, pero la gracia era como que quitar rápido el lápiz. El caso es que me distraje y lo dejé ahí, ¡pum!, se sentó. Cuando miré el lápiz estaba sin punta. Y hoy es el día en que todavía tiene la punta del lápiz ahí en la nalga. Y ya, más o menos cosas así. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez lo que se puede empezar con una simple palabra? Me sentía triste de ser como era, tener que ponerme una máscara, de no aceptarme tal como era, de querer aparentar algo que no era. Iba a ese colegio desde que tenía 3 años. No había ningún problema, hasta que poco a poco las cosas empezaron a cambiar, sin más. Todo empezó cuando tenía 14 años. Miles de momentos buenos había vivido con mis amigos. Pensaba que éramos uno, pero poco a poco me empecé a sentir invisible en clase. Me sentía sola, ignorada, traicionada y culpable. Yo pensaba que solo eran tonterías. Día tras día, 3 personas de clase me hacían burla. Se encargaban de ponerme motes originales y sobre todo difundían rumores que hacían que todo el resto de la clase me fuera marginando sin darme cuenta. Me empecé a sentir como una persona sucia. No tenía ganas de ir a clase. ¿Para qué? Para ir tapada. Esas miradas, esas risas, oír que hablan a tus espaldas, esos comentarios, todo eso que no lograba quitarme de la mente. Días que era el centro de atención y días que era transparente como el agua, sentada en la silla, en aquel pupitre con la cabeza agachada. Lo peor es que pensaba que tenían razón. Me daba asco. Poco a poco me lo fui creyendo. Ponía excusas para no ir a clase. Era peor que el infierno. No tenía esa ilusión que se tiene al ser un adolescente. Esas tonterías que hacían mis amigos. No me acordaba de sonreír. No quería salir de casa para que nadie viera mis defectos. Odiaba todo aquello donde pudiera ver mi reflejo. Lloraba por dentro. Una de las 3 personas que lo había empezado todo era una de las personas que más me importaba. Era como mi alma gemela. Eso hizo sentirme aún más sola y más hundida. No quiso contarle en casa porque no quería preocupar a mis padres. Ni tampoco quería contárselo a nadie porque pensaba que esto era cosa de niños. Pero los niños llegan a ser muy crueles. No podía respirar. Uno de los días que me pasaba encerrada en el baño llorando para salir a la superficie, me encontró la tutora. Cuando se lo conté todo, se encargó de hablar con aquellas personas que no volvieron a decirme nada. Después de mucho tiempo, solo una de ellas me pidió perdón, la que era como mi alma gemela. Me explicó que lo habían hecho inconscientemente. No querían llegar tan lejos, pero lo hicieron. La violencia intrafamiliar es un problema social. Afecta a un alto porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos los niveles económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican un abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser emocionales, físicos, sexuales, financieros o socioambientales. La persona abusiva desarrolla su comportamiento en privado, mostrando hacia el exterior una fachada respetable, insospechable y educada. La conducta violenta es compatible con cualquier aspecto, capacidad, inteligencia, actividad, profesión, etc.
inclusive en aquello cuyo desempeño familiar, institucional o comunitario, para él, afuera, sean aparentemente insospechables. Cuando un hombre y una mujer conforman una pareja, se produce el encuentro de las historias individuales. Cada uno llega con un bagaje propio de valores y creencias acerca de los conceptos de familia. La suma de ciertos procesos críticos acaban con el funcionamiento coherente y equilibrado. Es en estos momentos cuando se empieza a desdibujar la identidad de la familia. Sus miembros actúan de modo desorganizado. Se produce una distorsión de la comunicación, los valores y creencias se cuestionan. Parecen situaciones que exceden los límites de la tolerancia. Los integrantes han entrado en crisis. La misma se ha caracterizado por estos estados de confusión y desorganización. Los chinos describen la palabra crisis con dos ideogramas. Uno significa peligro y el otro oportunidad. El peligro está en soluciones que llevan a la pérdida y la oportunidad está en la posibilidad de encontrar alternativas válidas que conduzcan al crecimiento. Por ello, podemos decir que toda crisis es una oportunidad que encierra peligro. Aparece aquí el conflicto, es decir, factores que se oponen entre sí, aunque el conflicto se encuentra en cualquier interacción humana y hasta es inevitable. Lo importante para tener en cuenta es el método utilizado para su solución. Uno puede ser mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas, y otro mediante el ejercicio del poder y de la autoridad. Él llora su dolor, él solo quiere regresar el tiempo que pasó para poder perder. La violencia intrafamiliar puede darse entre los cónyuges, siendo los hijos testigos, o bien estos maltratados pueden caer directamente sobre ellos. Teniendo en cuenta que el amor de los padres hacia los hijos es como el fertilizante, que fortalece la raíz de un árbol en crecimiento, el privarlos de dicho amor o llenarlos de maltrato es como echarles veneno. Existen alternativas para ayudar a reparar estos daños provocados por estos comportamientos destructivos. Que no sea tarde para solucionar este problema. No dejes que el bullying o la violencia intrafamiliar hagan parte de tu diario vivir. Sé tú responsable de tus hijos, de tus amigos, de tus hermanos. Sé tú responsable de ti. No dejes que el bullying se apodere de tu vida. Haz el cambio. No más bullying.